poder expresar su voluntad, ¿no? De repente, por determinadas circunstancias, pues no puede firmar, ¿no? Pero tiene que la persona estar consciente y el notario tiene que verificar que efectivamente actúa con capacidad, conocimiento y libertad, como dice la ley, ¿no? El notario tiene que también cumplir con advertir a los interesados sobre el efecto legal de los instrumentos públicos de notariedad que autoriza, ¿no? Y siempre se deja constancia, ¿no? En la escritura se deja constancia, digamos, que las partes han sido debidamente informadas, advertidas de los efectos legales del acto, ¿no? Los instrumentos públicos deberán estar con caracteres legibles de forma manuscrita usando cualquier medio de impresión que asegure su permanencia, ¿no? Sí, pues ahora efectivamente que todo es en computadora, excepto, digamos, para el caso de, como decía, de los testamentos, ¿no? Que es, digamos, un acto en el cual el notario tiene que escribirlo de puño y letra, ¿no? ¿En cualquier tipo de testamento? No, en el testamento por escritura pública, ¿no? Porque en el testamento cerrado, por ejemplo, el mismo interesado ya le lleva el testamento al notario, ¿no? En presencia de dos testigos, ¿no? Ya. Pero en el testamento por escritura pública sí el notario tiene que redactar, claro. Asesora, aconseja ahí al testador, ¿no? A efecto de que el testamento pues no sea inválido y se encuentre dentro de lo que establece la ley, ¿no? Eso de ser un testamento inválido, ¿quién declara la nulidad de ese testamento? El Poder Judicial únicamente, ¿no? Porque el testamento, digamos, en principio, ¿no? Pone que, claro, es que lo que pasa es que el testamento es la administración del testador, ¿no? Entonces el testador, por ejemplo, de repente te dice, bueno, yo tengo tales herederos y tiene otros herederos que no son declarados, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el notario a veces no tiene forma, puede saber que efectivamente es así, ¿no? En ese caso, los herederos tendrían que irse al Poder Judicial. Así es, una vez que ya la persona fallece, ¿no? Porque antes que la persona fallezca, el testamento se mantiene, digamos, secreto, ¿no? Recién cuando la persona fallece con la presentación de la partida de función, es que el testamento, digamos, se abre, digamos así, ¿no? O sea, se envía a registros públicos, se inscribe, y ahí cualquier tercero, digamos, puede impugnarlo, ¿no? Porque de repente no ha sido considerado, o de repente ha sido afectado, ¿no? En su derecho. En fin, puede haber un sinnúmero de casos, ¿no? O de repente también puede impugnar que la persona no estaba consciente, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, generalmente cuando las personas son mayores les piden un certificado médico, porque de alguna forma también es un respaldo, digamos, para el notario, ¿no? Para efecto, digamos, de evitar, ¿no? Cualquier impugnación que pueda decir pues, que la persona no ha estado lúcida, que sea parcializado, digamos, o ha beneficiado indebidamente a uno de los herederos, ¿no? Ya, dice, los instrumentos públicos no tendrán espacios en blanco, ¿no? Deberán ser rellenados con una línea doble que no permite agregar alguno, ¿no? Sí, esto es para evitar, digamos, que se vaya a consignar algo pues que no es, ¿no? De esa misma forma, en los instrumentos públicos notariales se prohíbe raspar, borrar, ¿no? Cualquier equivocación. Todas las palabras, letras, números o frases equivocadas tienen que ser atestadas, ¿no? Con una línea doble, ¿no? Y se tiene que indicar porque no tiene invalidez, ¿no? Se tiene que salvar, digamos, de esta forma, ¿no? Para evitar justamente que se vaya a alterar pues, el documento, que vaya una falsedad documental, ¿no? Igualmente los interlineados deben ser transcritos antes de la suscripción, ¿no? Indicando su validez. Caso contrario, general por no puesto, ¿no? Y digamos, si hay un interlineado, tiene que ponerse pues que interlineado tal cosa no vale, ¿no? Disculpe, ¿eh? Ya, bueno, en cuanto a la fecha del instrumento, la suscripción, cuando fue el caso, contará necesariamente en letras, ¿no? Digamos, por seguridad, ¿no? El mismo instrumento es preferible, digamos, ¿no? Que conste en letras antes que en números, ¿no? Puede constar de las dos formas, ¿no? O sea, tanto en letras, ¿no? Entre paréntesis y números también, ¿no? Es más seguro, digamos, siempre en letras, ¿no? Deberá constar necesariamente en letras el número del precio, capital, área total, cantidades que piden los títulos valores, ¿no? Así como porcentaje de participación y demás datos que resulten esenciales para la seguridad del instrumento que tiene el notario. Bueno, siempre se deja el criterio del notario, es
lo que conste en letras, ¿no? Pero, como decía, es preferible, pues, ¿no? Que en todo caso aparezca de las dos formas, ¿no? Tanto en letras como en números, ¿no? Instrumentos públicos protocolares. El protocolo notarial es la colección ordenada de registros de la misma materia en los que los notarios tienen los instrumentos públicos protocolares con arreglo a la ley. Bueno, el protocolo está integrado por las minutas, ¿no? El minutario, las escrituras públicas, las actas, todo lo que, digamos, forma parte pues, del archivo notario, ¿no? El notario tiene que guardar, conservar esto debidamente, ¿no? De tal forma pues, que se puedan emitir los traslados, se pueda, digamos, pueda ser pasible de revisión, digamos, ¿no? Por parte del Colegio de Notarios, del Consejo de Notariado, para lo cual tiene que estar pues, debidamente en buenas condiciones, ¿no? El archivo del notario. ¿Y qué lo almacenan esto? ¿Lo guardan? ¿Es un faster? ¿Es un folder? No, se tienen que entomar, digamos, ¿no? Se tienen que empastar cada asunto. Sí, en tomos, correcto. Sí, porque es la forma más segura, ¿no? O sea, un tomo de escritura pública y otro tomo de testamento, así, ¿no? Claro, así es, efectivamente, ¿no? Forma el protocolo notarial del siguiente registro, ¿no? Escritura pública, testamento, protestos, acta de transferencia de bienes muebles registrables, acta de escritura de procedimientos no contenciosos, instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles, otros que señalen la ley, ¿no? Ahí está cumplido, digamos, todo, ¿no? Los no contenciosos también están acá, ¿no? En el protocolo. El registro ya se compondrá de 50 fojas ordenadas correlativamente según su numeración. Podrá ser llevado de dos maneras, ¿no? En 25 pliegos de papel emitido por el Colegio de Notarios y en 50 hojas de papel emitido por el Colegio de Notarios también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el papel, digamos, que utilizamos tiene que ser autorizado, ¿no? Por el Colegio de Notarios previamente, ¿no? Un papel, digamos, numerado, seriado, para justamente evitar cualquier tipo de, ¿no? de mala utilización, ¿no? Entonces este papel, antes de su utilización, tiene que ser autorizado por el colegio. Cada registro será autorizado antes de su utilización bajo responsabilidad del notario por el colegio de notarios que pertenece, bajo procedimiento y medidas de seguridad que se fijen. Pero sin esta autorización, el notario no puede, digamos, no puede imprimir escrituras, eso mientras el papel no haya sido autorizado por el colegio. Antes utilizaba pues, el papel sello secto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero este papel, digamos, es un papel de seguridad que nos da el colegio para evitar, ¿no? Cualquier mala utilización, digamos, de los mismos, ¿no? El notario responderá de buen estado de conservación de los tomos, ¿no? Esto es lo que te decía, porque todos en tomos, ¿no? El archivo está compuesto de tomos, ¿no? No podrán extraerse los registros y tomos de la oficina del notario excepto por razones de fuerza mayor o cuando así se perdón. Cuando así se requiera para el cumplimiento de la función, ¿no? Lo que ocurre a veces es que el notario, digamos, es citado, ¿no? En alguna dependencia policial, ¿no? Judicial, ¿no? Entonces a veces va con el tomo para explicar un poco, ¿no? Cuál ha sido su actuación en determinado caso, ¿no? Si por ejemplo se trata pues, de una escritura de 4 o 5 años atrás, entonces la escritura ya está pues entomada, ¿no? Entonces a veces en esos casos pues el notario acude, digamos, a declarar con el tomo, ¿no? Que contiene la minuta, con el tomo que contiene la escritura pública, ¿no? En esos casos, bueno, ¿no? Institucionales, el notario va con el tomo, ¿no? Pero en los otros casos, cuando hay que hacer alguna diligencia, ¿no? Una exhibición, pericia, dice cotejo, otra diligencia, se realizará necesariamente desde la oficina del notario, ¿no? O sea, por excepción, el notario puede, digamos, llevar, ¿no? Los tomos, ¿no? Cuando él considera, digamos, que a efecto de esclarecer un hecho, una denuncia que él tuviera en su contra, tenga que llevarse, digamos, los tomos, ¿no? Eso es básicamente por razones de seguridad, ¿no? Para evitar, digamos, que el tomo se pueda perder, lo que fuere, ¿no? Muchas veces se ordena pues también, cuando hay duda de la firma, se ordena una pericia, eso, pero de acuerdo a la norma eso tiene que realizarse en la oficina del notario, ¿no? Todas, ¿no? O sea, incluso lo que es por mandato judicial y fue público solamente en la oficina del notario. Correcto, sí. Y sí, a veces van mal los peritos, yo también tengo que tener un caso donde fueron los peritos, ¿no? Tenían que ir a mi oficina para... A efecto puede proceder al cotejo de las firmas, todo eso, ¿no? O sea, lógicamente pues con
con todas las facilidades del caso, ¿no? Pero la norma en este caso ampara pues la declaración del notario a efecto de que se haga la pericia en la oficina del notario, ¿no? El cierre de los registros, ¿no? El 31 de diciembre de cada año se cerrará el registro sentado en la continuación del último instrumento, una constancia suscrita por el notario. El notario deja constancia, digamos que ha cerrado ya el año y bueno, ¿no? Esa constancia la envía al colegio. Si hubieran fojas en blanco, serán inutilizadas mediante 2 líneas diagonales, ¿no? O sea, en muchos casos quedan fojas en blanco, ¿no? Que hay que inutilizarlas, ¿no? Para evitar, digamos, cualquier, ¿no? Suspicacia de parte del colegio, ¿no? Extensión de instrumentos públicos. Instrumentos públicos protocolares se extenderán ordenado riguroso orden cronológico, ¿no? Es decir, por fecha, ¿no? Los instrumentos, ¿no? Digamos, se le da un número de ingreso, ¿no? Un CARRES, un instrumento, ¿no? Es de acuerdo por riguroso orden cronológico por fecha, ¿no? En la que se considera el momento de extenderse el número que les corresponde en orden sucesivo, ¿no? Los instrumentos públicos protocolares tendrán una continuación de otro, ¿no? Disculpe, ¿el CARRES qué es El CARRES es un control, digamos. El CARRES es un control, digamos, que lleva el notario de manera. El CARRES, digamos, viene a ser un control, digamos, que tiene el notario, ¿no? Cada notario, digamos, tiene su propia forma de control, ¿no? Digamos, a la minuta se le da un número, ¿no? Entonces ese número va, digamos, pero en algunos casos, por ejemplo, el poderes, eso no requiere minuta, ¿no? Entonces no necesariamente, digamos, el número de instrumento coincide con esto, ¿no? Pero el CARRES básicamente es el número de contrato que tiene el notario, ¿no? Que tiene el número de contrato, ¿no? O sea, por ejemplo, si el notario hace 2000 contratos en un año, ¿no? Pero sigue, ¿no? O sea, de años anteriores también, digamos, ¿no? O sea, todo suma. Son los números correlativos. Correlativos, exacto, correlativos. A lo largo de todos los años vemos que el notario ejerce su función, ¿no? O sea, si el notario por así tiene 10 años y ya ha otorgado 20.000 contratos, entonces 20.001, 20.002, ¿no? En ese orden, ¿no? Tendría que seguir, ¿no? Pero es un control, digamos, que cada uno tiene, ¿no? No hay, digamos, tampoco norma respecto a eso, ¿no? Sí, digamos, hay un control respecto al número de minutos, al número de instrumentos, ¿no? Eso sí, ¿no? Se tendrá uno a continuación del otro, ¿no? Cuando no se concluye la licencia de un instrumento público, protocolar o cuando lo haya concluido antes de su suscripción, se advierte un error o la carencia de un requisito, el notario indicará en constancia que firmará que el mismo no corre, ¿no? Claro, digamos, cuando, por decir, se ha omitido algo, ¿no? Y la escritura no ha sido firmada, entonces en este caso el notario pues indica pues que la escritura no corre, no vale decir que no vale, ¿no? Pero si ha sido firmada la escritura ya no se puede hacer esto, ¿no? Eso es solamente para el caso que antes dice la suscripción se advierte un error o la carencia de un requisito, ¿no? El instrumento público protocolar suscrito por los otorgantes, autorizado por el notario, no podrá ser objeto de aclaración, adición o modificación en el mismo. Esta será mediante otro instrumento público protocolar. Deberá sentarse constancia en el primero haberse extendido otro instrumento que lo aclara, adiciona o modifica. Si, digamos, ha habido algún error, alguna equivocación, tiene que hacerse una aclaración, ¿no? Mediante otro instrumento público, ¿no? Si se ha omitido pues algo, se ha omitido algún dato, no hay forma, digamos, de subsanar esto más que con una aclaración. Cuando el notario advierte algún error en la escritura pública, dice en relación a su propia declaración, podrá rectificarla bajo su responsabilidad y a su costo, con un instrumento aclaratorio, sin necesidad que intervengan los otorgantes, informando del derecho al domicilio señalado en la escritura pública. Este es una novedad, ¿no? Cuando el notario, por ejemplo, incurre un error, por decir, por ejemplo, en la conclusión, el notario dice, pues, ¿no? Algún error de una palabra, algo el notario puede, digamos, corregir. Pero lo que no puede corregir el notario es, por ejemplo, la minuta, ¿no? La minuta tiene que ser transcrita, digamos, tal cual. Entonces, sobre la minuta no hay digamos, no hay rectificación que valga, ¿no? El notario solamente puede rectificar cuando él ha incurrido un error en la declaración. Por ejemplo, ha puesto de repente al final, ¿no? Porque la escritura tiene 3 partes, ¿no? La introducción, digamos, que es la comparecencia de los otorgantes, ¿no? Ahí también de repente el notario podría haber incurrido en error, ¿no? Entonces en ese caso se puede rectificar. Pero en el cuerpo vemos que es la minuta y no puede haber ninguna rectificación, ¿no? Porque la minuta ha sido llevada por los otorgantes, está firmada por abogado
y digamos ahí no hay nada que hacer, ¿no? Digamos el error del notario puede ser o en la introducción, digamos, o en la conclusión, ¿no? En la conclusión de repente se equivocaba una palabra, un término, en ese caso puede, digamos, rectificar, ¿no? Y en este caso, pues, vale, ¿no? La aclaración que hace directamente, ¿no? Sin necesidad de que intervengan los otorgantes, ¿no? Pero sí tiene obligación de informarles a esto, ¿no? De que se ha producido una aclaración a la escritura. En el registro de escrituras públicas. En el registro de escrituras públicas se tendrán las escrituras, protocolizaciones y actas que la ley determina. Claro, todas las escrituras públicas, digamos, las protocolizaciones, componen el registro de escrituras públicas que va también debidamente entomado, ¿no? Cada cierto tiempo. Escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo de notariado autorizado por el notario que contiene uno o más actos jurídicos. Bueno, puede ser una escritura que contenga uno o más actos jurídicos, ¿no? Una, digamos, por ejemplo, ¿no? Puede ser una compraventa y en la misma compraventa haber una donación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un solo acto, ¿no? O uno puede comprar un bien, digamos, en una compraventa y en la misma dar en anticipo a uno de sus hijos, ¿no? En la misma escritura se puede establecer uno más actos jurídicos, ¿no? La redacción de la escritura pública comprende 3 partes, ¿no? La introducción, el cuerpo y la conclusión. Antes de la introducción de la escritura pública, el notario podrá indicar el nombre de los otorgantes y la naturaleza de actos jurídicos. Y esto generalmente siempre se consigna, ¿no? Se pone, bueno, compraventa que otorga, ¿no? Tales personas a favor de tales, ¿no? Entonces esto siempre, se estila siempre hacer, ¿no? Como título, digamos, ¿no? En el encabezado. La introducción expresará lugar y fecha de extensión del instrumento, ¿no? Nombre del notario, nombre de nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión y ocupación de los otorgantes. Seguida la indicación que proceden por su propio derecho. Entonces es importante, ¿no? Siempre poner que proceden por los propios derechos, sigue registros públicos, en unos casos a mí también me ha observado a veces que se había omitido esto, ¿no? Porque las partes, bueno, puede ser que procedan por su propio derecho, representación también de otra persona, ¿no? De una persona jurídica, ¿no? Estas, digamos, son las generales de ley, ¿no? El documento nacional de identidad, DNI, los legalmente establecidos para la identificación de extranjeros, ¿no? Que, bueno, es el carnet de extranjería, ¿no? Para el caso de extranjero. La circunstancia intervenir en el instrumento de una persona en representación de otra con indicación del documento que lo autoriza. Claro, si tiene algún poder, digamos, una persona jurídica tiene que poner, ¿no? La partida electrónica en la cual figura y el poder, y bueno, y acreditar frente al notario, digamos, que efectivamente tiene el poder, digamos, vigente, ¿no? En este caso el notario pues le pide a la persona que acredite, ¿no? Con el poder vigente, digamos, que está facultado para intervenir en ese acto jurídico, ¿no? Las circunstancias de intervenir un intérprete en el caso que algunos otorgantes ignoren el idioma en el que se redacta el instrumento. La indicación de intervenir una persona llevada por el otorgante en el caso de que sea analfabeto, no sepa o no pueda firmar, sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad, sin perjuicio que imprima su huella digital. A esta persona no le alcanza el impedimento de parentesco. Bueno, puede ser que el otorgante pues, sea analfabeto, no pueda firmar por determinada circunstancia, ¿no? En este caso, pues, interviene una persona, digamos, a ruego de él, ¿no? Del que no puede firmar por una determinada razón, ¿no? Pero siempre y cuando la persona, pues, esté de acuerdo con el acto jurídico, esté plenamente consciente de ello, ¿no? La fe del notario de la capacidad, libertad y conocimiento como se olvidan los otorgantes. Bueno, es una fórmula de que siempre se pone, ¿no? Doy fe, digamos, que la persona sea capacidad, libertad, conocimiento, ¿no? Se pone siempre en la introducción, ¿no? La indicación de tener el instrumento con minutos en ella, ¿no? Bueno, hay casos en que no se requiere minutos, ¿no? Los pasos, por ejemplo, de los poderes, ¿no? El caso de adopción, el caso de declaración de bienes y rentas, ¿no? Están establecidos en la ley de notariado, ¿no? Cualquier dato requerido por ley que se origine en los otorgantes y considera necesario el criterio del notario. Bueno, el notario también puede pedir algún dato adicional, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se establecía pues que tenían que intervenir 2 testigos en la escritura, ¿no? Pero ya no se establece eso, pero sí se establece el caso del testigo a ruego, ¿no? Que puede ser uno, puede ser más también para dar mayor validez, digamos, al acto cuando la persona no puede firmar, ¿no? Por determinada razón. Identidad del otorgante. El notario dará fe de conocer a los otorgantes y o intervinientes y haberlos identificado. Bueno, ahora
con la base de datos de la RENIEC, con el lector de huellas biométricas, es mucho más segura, digamos, la contratación, ¿no? Hay que valerse, digamos, de estos medios tecnológicos para evitar, pues, casos de suplantación, tantos casos de estafa que hay, ¿no? Para lo cual se ha establecido que el notario tiene la obligación, ¿no?, de acceder a la base de datos de registro nacional de identificación y estado civil, ¿no?, en aquellos lugares donde se cuente con acceso a internet que sea posible para indicar entidad brindar el servicio de consultas en línea, para la verificación de la identidad de los intervinientes, para la verificación de las imágenes y datos, identificación por comparación biométrica de las huellas dactilares. Cuando el notario lo juzgue conveniente, seguirá otros documentos y la intervención de testigos y se garantiza una adecuada identificación. Claro, aún así también el notario puede, digamos, pedir la intervención de testigos, ¿no? No se puede limitar, digamos, a solamente a verificar lo de RENIEC, ¿no? De repente no está convencido, digamos, de la identidad de la persona, entonces puede solicitar también que intervengan testigos, ¿no?, que den fe, digamos, de la identidad de la persona, ¿no?, que garanticen una adecuada identificación, ¿no? El notario que dé fe de identidad de algunos de los otorgantes, inclusive error, dice, por la actuación maliciosa de los mismos y de otras personas, no incurriría en responsabilidad. Lógicamente, ¿no?, si el notario, digamos, toma todas las previsiones del caso, ¿no?, pero aún así, digamos, es inducido error, entonces en ese caso, pues, que ha actuado diligentemente, no incurre en responsabilidad, ¿no? Pero claro, tiene que acreditar eso, ¿no? Contenido del cuerpo de la escritura. El cuerpo de la escritura contendrá, dice, la declaración de voluntad de los otorgantes, contenida en minuta autorizada por letrado, la que se insertará literalmente, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? La minuta tiene que ser insertada, digamos, en la escritura de manera literal, ¿no?, sin cambiar, digamos, ni un ápice, ¿no? Lógicamente, pues, a veces el notario puede no estar de acuerdo con la minuta, entonces le hace saber al abogado, ¿no?, y el abogado, pues, si considera que la minuta está bien, pues puede mantenerse en su dicho, lógicamente, ¿no? Ahora el notario en ese caso tiene la opción de decirle, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no te devuelvo tu minuta, ¿no? O el notario, bueno, puede decir, ya, yo he advertido esto, pero igual lo hace, ¿no? A veces puede salir observado, tiene registro público de repente, pero ya es tema ya también del abogado, ¿no? Porque el abogado hace la minuta, la redacta, y de repente el notario le va a decir, oye, pero esto va a salir observado, ¿no? Bueno, el abogado le puede decir, yo mantengo la minuta y la mantiene, ¿no? Y se observa ya, pues, cuestión de, ya no es culpa del notario tampoco, ¿no? Entonces, por eso la norma establece que la minuta tiene que ser transcrita, digamos, literalmente, ¿no?, insertada literalmente. Los comprobantes acrediten la representación cuando sea necesaria su inserción. Bueno, a veces se inserta, ¿no?, la representación de los apoderados, de los representantes, ¿no? Otra vez se indica simplemente, ¿no?, la partida electrónica, digamos, constan, pues, las facultades, ¿no? Y el notario se queda, pues, con el poder, digamos, vigente como anexo, digamos, a la minuta, ¿no? Los documentos que los otorgantes solicitan su inserción. Bueno, a veces los otorgantes, pues, solicitan determinados documentos que se inserten, ¿no? Por ejemplo, de repente un contrato privado, algo que anterior, digamos, a la compraventa, que para las partes tiene importancia porque a partir de ahí, digamos, tienen su derecho de propiedad, ¿no? Los documentos que por disposición legal sean exigibles, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de las compraventas, bueno, el pago de la alcabala, ¿no?, el pago del impuesto a la renta, todos esos documentos también son exigibles, ¿no? Otro documento que el notario considere conveniente. Claro, además de lo anterior, también el notario puede solicitar otros documentos que sean necesarios, ¿no?, de acuerdo a su criterio, ¿no? Y la exigencia de la minuta. No será exigida la minuta en los actos siguientes, ¿no? Otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del poder. Bueno, para estos casos no es obligatoria, digamos, la minuta, ¿no? Puede ser que haya minuta, pero también puede ser otorgada la escritura sin minuta. Renuncia y nacionalidad. A mí igual, ¿no? A ese caso no se requiere minuta. Nombramiento de tutor y curador en los casos que pueda hacerse por la escritura pública. Reconocimiento de hijos. Autorización para el matrimonio de menor de edad otorgado por quienes ejercen la patria potestad. Aceptación expresa o renuncia de herencia. Declaración jurada de bienes y rentas. Donación de órganos y tejidos, constitución de micro y pequeñas empresas, hipotecas unilateral y otros que la ley señala. En todos estos casos no se requiere minuta, ¿no? Pone que el notario, digamos, redacta la escritura pública, ¿no?, en virtud, digamos, de facultad de asesoramiento, como jurista que es, digamos, está en facultad de hacer la escritura pública en estos casos sin necesidad de que haya una minuta, ¿no? Conclusión de la escritura pública. La conclusión de la escritura expresará la fe de haberse leído el instrumento por el notario o los otorgantes de la selección. Ahí tiene que señalarse eso, ¿no?, que ha sido leído por los otorgantes, ¿no?
La ratificación, modificación de indicaciones que los otorgantes hicieron, las que también serán leídas, ¿no? Claro, digamos, se establece pues, que se ratifica en el contenido y ahí también los otorgantes podrían agregar algo, ¿no? La fe de entrega de bienes que se estipulan en el acto jurídico. Si ha habido, por ejemplo, un cheque, ¿no? Como medio de pago, entonces ahí también puede establecer, ¿no? La fe, digamos, notarial que da que el cheque, ¿no? Con número tal, ¿no? Describiendo el cheque, el monto, todo que ha sido otorgado, ¿no? En presencia del notario. La transcripción literal de normas legales, sí. Una pregunta. Sí, acá en el artículo 58 Ajá. dice exigencia de la minuta. Inexigencia, sí. No, el artículo 58. Sí. Pero lo que entiendo es que si no será exigible la minuta en los hechos siguientes, en el inciso D, dice reconocimiento de hijos. En esto se hacen como se llaman minutas. Reconocimiento de hijos. Entonces, si no hacen minutas, ¿cómo se va a hacer? Claro, no es necesario que haya minuta en esos casos, ¿no? Se puede hacer con minuta, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Porque la persona, por ejemplo, yo he tenido casos, ¿no? Que una persona va y reconoce, digamos, un hijo extramatrimonial, digamos, ¿no? O bueno, y va la persona directamente, quiere reconocer al hijo, que el hijo ya de repente es mayor de edad, lo que sea, puede hacerlo directamente, ¿no? Sin necesidad que haya una minuta, ¿no? ¿Y qué es el nombramiento tutor? El C, dice C. Sí. En caso de eso, ¿cómo sería? Bueno, también igual, ¿no? Pero en estos casos dicen que cuando puede hacerse por escritura pública, normalmente se hace judicialmente, pues, ¿no? De tutor y curador, ¿no? Eso es, pues, la verdad que yo no he tenido ningún caso de esto, ¿no? Pero sí he tenido casos de reconocimiento de hijo que se hace directamente, ¿no? ¿Por qué es esto, no? Para dar facilidad, digamos, a las personas, ¿no? Que reconozcan sin necesidad, digamos, que vayan a un abogado que les haga una minuta, directamente pueden ir al notario, ¿no? Y reconocer un hijo, pues, que... Pero el notario, ¿en qué lo plasma esto? Una escritura pública tiene que hacer. Claro, una escritura pública. Una escritura pública de reconocimiento. Y en virtud de esa escritura pública ya la partida, digamos, del menor o el mayor, pues ya se cambia, ¿no? O sea, en todos estos casos hace una escritura pública. Hace una escritura pública, correcto. Hace una escritura pública. Y en virtud de eso ya es que, bueno, se modifica pues la partida, ¿no? De la persona. ¿No? Porque tendría que hacer una anotación marginal diciendo pues que por escritura pública, ¿no? La persona ha sido reconocida, digamos, ¿no? Porque de repente la persona no había sido reconocida pues, por el padre, ¿no? Que puede ser el caso, ¿no? Se podría hacer una rectificación de una letra, de un nombre, por el notarial. Sí se puede hacer, cuando hay un error, digamos, ¿no? Un error. Sí. O sea, que todos los documentos están con una letra. Claro. Sí, cuando hay errores, digamos, que sean, ¿no? Manifiestos, que se puedan advertir, se puede hacer la rectificación vía notarial, ¿no? Virtud de un procedimiento de rectificación de partida no contencioso, ¿no? Claro, el reconocimiento de hijo también se puede hacer vía testamento, por ejemplo, ¿no? Vía testamento uno puede, digamos, reconocer también un hijo que ha tenido, digamos, ¿no? En vida, ¿no? Ya, entonces, bueno, la conclusión, ¿no? En la escritura pública expresará la fe de haberse libre instrumento por el notario otorgando su elección, la ratificación, modificación de indicaciones que los otorgantes hicieran, que también serán leídas, la fe de entrega de bienes que se disponen en el acto jurídico, decía ahí por el caso de los cheques, por ejemplo, ¿no? La transcripción literal de normas legales cuando en el cuerpo de la escritura existe sin indicación de su contenido estén referidos a actos de disposición u otorgamiento de facultades. Por ejemplo, en el caso de los poderes, se cita muchas veces, ¿no? El artículo 7.4, 7.5, 7.7 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, en esos casos hay que transcribir, digamos, los artículos, ¿no? En virtud de esa norma, ¿no? También para el caso de poderes, digamos, para vender, también tiene que, el artículo 156 del Código Civil también tiene que transcribirse, ¿no? Tanto dice para referidos a actos de disposición u otorgamiento de facultades, ¿no? Para ambos, ¿no? O sea, al final de la escritura, el notario, digamos, transcribe, ¿no? Transcribe estos artículos. La transcripción dice de cualquier documento o declaración que sea necesario que pudiera haber sometido en el cuerpo de la escritura. Claro, ahí si el notario, por ejemplo, advierte que ya falta algo, ahí lo puede consignar, ¿no? Es justamente acá que se puede producir de repente un error, ¿no? Lo que decía de parte del notario, en cuyo caso el notario puede pedir una escritura de digamos, rectificación, ¿no? Cuando se ha equivocado él, ¿no? Cuando hay una declaración de voluntad del notario errónea. Pero la minuta no, la minuta no la puede rectificar, no la puede variar, ¿no? La minuta no puede variar. No, lo que puede variar es el notario cuando se ha equivocado, digamos, en la introducción o se ha equivocado de repente en la conclusión, ¿no?
En esos casos sí se puede, digamos, emitir una escritura, digamos, de aclaración, ¿no? Por error, digamos, del mismo notario. En caso de que no haya firmado uno de los otorgantes, por ejemplo, en el caso de una donación, puede ser una ratificación de toda la No, tiene que estar firmada por todos, ¿no? Para que el instrumento público sea válido, tiene que estar suscrito por todos. Si no ha firmado una de las partes, entonces ese instrumento todavía es imperfecto, no está todavía totalmente, no está concluido, digamos, ¿no? Pero esto ha sido observado en los registros públicos, ¿no? Porque no ha sido firmado uno de los representantes. En este caso, ¿cuál es el error? Claro, bueno, cuando firma un representante, por ejemplo, que ya